Hola, amigos. Saben, la noche de brujas es una extraña tradición. Yo en lo personal no la entiendo. Niños que quieren ser fantasmas o demonios. Hay cosas en la televisión que son inapropiadas para los jóvenes. Como la siguiente media hora. A mis hijos nada los asusta, pero el programa de hoy, del que yo me lavo las manos, es bastante tenebroso. Si tienen niños sensibles, quizás sea bueno llevarlos a dormir temprano hoy en vez de escribirnos cartas agresivas mañana. Gracias por su atención. Del mito al verbo. Imaginen una comunidad aislada, envuelta en el frío invierno de 1692. Un lugar donde la fe era la única luz, pero también la sombra más profunda. Donde el miedo a lo desconocido podía transformarse en una acusación mortal. Esto es Salem, Massachusetts. El inicio de una de las tragedias más oscuras en la historia de América. Hoy desenterraremos los escalofriantes eventos de los juicios de Salem, explorando la histeria colectiva, las supersticiones arraigadas y las vidas inocentes que fueron irrevocablemente destruidas. Más allá de los mitos populares, existe una verdad cruda y perturbadora sobre lo que realmente sucedió. Un relato de miedo, fanatismo y la fragilidad de la justicia. Aquí, la histeria colectiva hizo que la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujara fatalmente. En el gélido invierno de 1692, en Salem, un pequeño asentamiento puritano, la vida era una lucha constante contra la naturaleza y las tentaciones espirituales. La comunidad vivía bajo las estrictas normas religiosas y cualquier desviación se interpretaba como obra del diablo. Fue en este ambiente opresivo donde comenzaron los extraños comportamientos de varias jóvenes, incluyendo a Betty Parris, de 10 años, y su prima Abigail Williams. Sus convulsiones, gritos incontrolables y extrañas visiones fueron interpretadas por el reverendo Samuel Parris, padre de Betty, como un ataque directo del maligno. La medicina de la época no tenía respuestas y la explicación sobrenatural se impuso rápidamente. Bajo la presión de la comunidad y la autoridad religiosa, las jóvenes comenzaron a nombrar a sus supuestas atormentadoras. Las primeras acusadas fueron figuras marginales de la sociedad de Salem. Tituba, una esclava caribeña de la casa Parris, Saragut, una mendiga empobrecida y socialmente rechazada, y Sarah Osborne, una anciana enferma con disputas legales. Su estatus social las hacía blancos fáciles y la creencia en las brujas se propagó como un virus, alimentada por el miedo y las tensiones internas de la comunidad. Para determinar la culpabilidad, se recurrió a métodos que hoy consideraríamos absurdos, pero que en el siglo XVII eran tomados con mortal seriedad. El test de la natación implicaba arrojar a los acusados al agua. Si flotaban, eran brujos. Si se hundían, eran inocentes. Si se hunde y se ahoga, entonces es humano. Pero ¿y si no muere? ¡Es un brujo! ¿Qué? ¡Eso es absurdo! ¡No para un brujo! El test de la oración exigía que el acusado recitara el Padre Nuestro sin errores, bajo la creencia de que el diablo impediría a sus siervos pronunciar palabras sagradas correctamente. Cualquier titubeo era prueba de culpabilidad. Quizás una de las pruebas más extrañas fue el llamado pastel de bruja, una mezcla de orina de la víctima, harina de centeno y cenizas, que se horneaba y se le daba de comer a un perro. Se creía que si el animal reaccionaba con furia o se dirigía hacia alguien en particular,
esa persona era la bruja culpable. La idea provenía de la superstición de que parte del maleficio residía en el cuerpo de la víctima y que el perro, considerado un familiar o ser insensible a la magia, podía detectar la presencia de quien había lanzado el hechizo. Este acto desesperado revela la profunda ignorancia y el miedo que dominaba la época, donde la ciencia y la razón eran reemplazadas por la superstición. Sé que parece un patito a simple vista. ¿Y ahora? Tituba fue la primera en confesar, nombrando a las supuestas brujas y dando credibilidad a las acusaciones de las jóvenes. Su testimonio, aunque forzado, abrió las compuertas a una ola de denuncias sin precedentes. Entre las víctimas de esta locura, la historia de Giles Corey destaca por su brutalidad y su trágico heroísmo. Un granjero de 81 años, Corey, fue acusado de brujería. Sin embargo, a diferencia de otros, se negó a declararse culpable o inocente ante el tribunal. Su silencio no era capricho, sino una decisión calculada. Según la ley inglesa de la época, si un acusado se negaba a un juicio, no podía ser condenado, y sus bienes no podían ser confiscados por la corona. De esta manera, Corey buscaba proteger la herencia de sus hijos. La respuesta del tribunal fue le peine fort et dur, un castigo medieval que consistía en aplastar al acusado bajo pesadas rocas hasta que se declarara. Durante 2 días, Giles Corey soportó esta agonía. Cada vez que le preguntaban si se declararía, su única respuesta era ¡más peso! El 19 de septiembre de 1692, Giles Corey murió aplastado, un mártir de la ley y un símbolo de la resistencia individual frente a la tiranía judicial. Su sacrificio aseguró que sus tierras pasaran a sus herederos, un acto de desafío que resonó mucho después de su muerte. La muerte de Giles Corey y la ejecución de otras 19 personas, junto con la creciente ola de acusaciones que empezaron a incluir a figuras prominentes de la sociedad, finalmente hicieron que la razón prevaleciera sobre el pánico. El gobernador William Phips, cuya propia esposa fue acusada, ordenó el fin de los juicios en octubre de 1692. Se prohibió el uso de la evidencia espectral, que eran sobre todo testimonios sobre visiones de los espíritus de las brujas, y los tribunales restantes comenzaron a absolver a los acusados. Para mayo de 1693, los juicios habían terminado, pero las cicatrices permanecieron. Más de 150 personas fueron encarceladas y 20 murieron. Los juicios de Salem son un sombrío recordatorio de los peligros del fanatismo religioso, la histeria colectiva y la falta del debido proceso legal. Nos enseña la importancia vital del pensamiento crítico, la protección de las libertades individuales y la necesidad de cuestionar las narrativas dominantes, especialmente cuando el miedo amenaza con eclipsar la razón. Es una lección que, tristemente, sigue siendo relevante hoy en día. ¿Y ustedes, qué opinan sobre esta oscura página de la historia? ¿Conocían la historia de Giles Corey o el pastel de bruja? Si te pareció llamativo este video, entonces probablemente te llamaría la atención cuando hablamos de cómo desapareció el gen de los ojos rojos. Da clic en el enlace para que puedas verlo también. Hasta la próxima.